En punto de la tarde, la 1 en Canarias. Aquí seguimos en Hablando Claro, ahora en plataformas digitales. La ley contempla una oportunidad para empezar de cero. En este caso, llama la atención la cantidad. Perdonan una deuda millonaria de casi 5 millones de euros a un empresario del sector de la alimentación gracias a esta ley, a la ley de la segunda oportunidad. Se trata de una de las cancelaciones más elevadas posibles bajo la denominada ley. La cónyuge del empresario ha sido también exonerada de la misma deuda contraída por haber participado en varias empresas como avalista. Josep Puigvert i Bars, abogado de este empresario beneficiado por la ley. Muy buenas tardes. Se trata, desde luego, 5 millones de euros de una de las cancelaciones más elevadas conseguidas bajo esta ley, de la ley de la segunda oportunidad. Hola, buenas tardes. Sí, le pedía una primera valoración. Hola. Por el montante. Sí, no sé si sí. me escucha. Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, ahora sí, perfectamente. Sí, que era sí. llamativo. Pues bueno, sí, es una ley. Sí, vamos a ver, esta ley es una ley del año 2015 donde se podían acoger a ellas pues las personas que son autónomas o personas físicas y jurídicas. En este caso, este señor era un empresario en la cual había avalado las operaciones en una sociedad suya, ¿no? Y realmente la cifra es de las más importantes que han habido en España y alguna más. No es lo normal son cantidades inferiores. Ha sido un proceso, en este caso, casi de 3 años, pero se le ha conseguido exonerar. Esto es una exoneración de que la persona tiene que ser de buena fe. Quiere decir que en los últimos 10 años no haya tenido ninguna condena penal ni social contra la administración pública ni nada, ¿no? Y la cifra, pues como decimos, es importante. ¿Podrá volver a emprender un negocio? Sí, sin ningún problema puede emprender porque queda exonerado al 100% de sus deudas, realmente. Esta segunda oportunidad, por esto tiene el nombre, es que es para crear una segunda oportunidad pues, de empresarios que por diferentes motivos pues, no han tenido suerte, pero siempre manteniendo el criterio de buena fe. O sea que no, pues un año antes o 6 meses se dediquen a pedir préstamos y luego se acojan a esta ley y quieran que les exoneren. En este caso no tendrían la exoneración porque no han actuado de buena fe. Por lo tanto, entendemos que los bancos no le pondrán ningún problema para volver a pedir, por ejemplo, un préstamo. No pueden. Bueno, aquí luego un banco es una entidad privada, analiza sus riesgos y pues depende de su comité de riesgos, pues decidirán si a lo mejor el nuevo proyecto pues tiene aires de triunfar o no, o sea, fácil no lo va a tener, entonces la banca en estos momentos no lo van a tener fácil para que le den préstamos, pero conocemos ya de algún caso que han vuelto a rehacer préstamos, a rehacer negocios, y bueno, pues para esto es una ley que en España nació el 2015, en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, pues hace 30 o 40 años que ya existe. Allí ya tiene un carácter muy logrado dentro de la gente, de autónomos y emprendedores, que lo que hace, pues bueno, que puedas emprender negocios, y en estos países pues han llegado 40, 50.000 casos al año. Puede que alguien que nos esté viendo se pregunte cómo es posible que a una persona como es su cliente le puedan perdonar una deuda millonaria y otras pequeñas deudas, otros siguen arrastrando esas pequeñas deudas mucho tiempo. Bueno, quizás porque no conocen esta ley. Realmente, lógicamente, cada caso es un mundo. Hay que liquidar el patrimonio. Si uno tiene una casa, lo tiene que poner a disposición de sus acreedores. Esta persona en cuestión, que le han exonerado los 4.792.000 euros, esta persona perdió su casa, tuvo que venderla, que tenía una hipoteca, se vendió y el superávit de la vivienda fue a parar, pues aparte de los acreedores, que hay acreedores privilegiados, que son los que tienen hipotecas. Entonces esta deuda era acreedores que se llaman ordinarios, que no tenían una garantía real, una propiedad.
Entonces, la gente realmente a veces, pues, con deudas de 15, 20, 30.000 euros, esto es el grueso de la segunda oportunidad que se exonera. La multitud de gente que se queda al paro tiene otra. Sí. Abogado, gracias por todas sus explicaciones. Ha quedado muy claro. Esa ley de segunda oportunidad que entró en vigor en el 2015, cada vez más gente se acoge a ella. Mar. Vamos a repasarlo porque se trata de un procedimiento legal que permite a aquellos que sean insolventes cancelar su deuda. Como su propio nombre indica, es una oportunidad de empezar de cero. Claro, ¿cuáles son los requisitos para acogerse a ella? Bueno, pues atención, fíjense en la pantalla, ser un deudor de buena fe, es decir, haber actuado con veracidad y rectitud. Las deudas no deben pasar, fíjense, los 5 millones de euros. Quien se acoja a esta ley deberá demostrar que no cuenta con patrimonio suficiente para solventar las deudas. No se podrá estar cursando ningún proceso penal donde se suponga culpabilidad. Además de no tener delitos económicos, demostrar, también lo están viendo en la pantalla, que se ha intentado pactar un acuerdo extrajudicial con los acreedores y, por último, no haberse acogido en los últimos 10 años a esta ley, a la ley de la segunda oportunidad. Tanto particulares como autónomos o empresas podrán beneficiarse de ella cumpliendo estos requisitos que están viendo. No poder pagar estos que están viendo ahora, no poder pagar en el momento de solicitarlas, si se prevé que no podrá enfrentarse a los pagos, si se determina de forma objetiva que no va a ser viable pagar las deudas sin la intervención con un plan de reestructuración, y quien quiera acogerse a esta ley deberá o debe tener al menos deudas con 2 acreedores diferentes, ser personas residentes en España o en su defecto extranjeros con residencia legalizada en España. Son algunos de los términos. Lourdes. Bueno, pues esos son los requisitos para acogerse a esa ley de segunda oportunidad, y veíamos entre los requisitos que el caso concreto del que hablábamos estaba en el límite. 5 millones de euros es el límite. Rozando el larguero. Es una ley efectivamente que se aprobó en 2015, que yo las cifras que he estado mirando, no se acoge mucha gente, son, pues creo que los últimos 2 eran en torno a 15.000, 16.000 personas. Hubo un repunte con la pandemia, después de la pandemia en el año 2021 hubo unas 7.000 y pico personas que la utilizaron, y efectivamente aquí la clave es la buena fe, que es lo que ha dicho el abogado. O sea, hay que demostrar que esas deudas son por circunstancias prácticamente ajenas, que has desprendido de todo tu patrimonio para pagar a tus acreedores, y a partir de ahí las cifras que normalmente se manejan nunca llegan a los 4,7 millones, son 10.000 euros, 15.000 euros a lo sumo. Lo que pasa es que yo no lo puedo evitar, la verdad, más allá de celebrar que todo el mundo tenga derecho a una segunda oportunidad, pensar en qué distinto es lo que ocurre con la dación en pago. O sea, ¿qué pasa cuando una familia que efectivamente de buena fe no llega a poder pagar su casa, y todavía estamos viendo que acaban perdiendo la casa los padres porque fueron los que avalaron, ¿no? Es como que esta segunda oportunidad para el mundo empresarial está ya establecida, incluso a nivel internacional, y oye, a mí me parece muy bien, me parece fenomenal, pero ¿qué pasa con la segunda oportunidad y la buena fe de la gente que de verdad está pagando un crédito hipotecario, que no son unos jetas que quieran, en fin, quedarse con el dinero del banco, sino que quieren realmente Nos quedan ya su pocos vida, minutos, ¿no? para terminar, y en clave política, las negociaciones, el acercamiento entre Vox y PP en Extremadura, por cierto, ya